La razón por la cual nos hemos convocado, particularmente los asociados a la AMDA, para que tengamos como claridad también que muchas de las actividades, en un primer lugar, pero no exclusivamente, están siendo organizadas y orientadas para poner temas sobre la mesa, dialogarlas con los integrantes de la propia asociación e ir aprendiendo colectivamente. Esta es una de las razones, ya que vamos a presentar el día de hoy me parece a mí un muy importante documento, y voy a aprovechar para compartir pantalla. Esta es la portada. Todos se les ha hecho llegar la liga para que lo puedan bajar electrónicamente. Los que no lo tengan, nos lo hacen saber. Este documento es valioso no solo porque está escrito por nuestro colega y amigo Gabriel Sosa Plata, sino porque fue hecho a solicitud de la UNESCO para poner el tema en la mesa de los temas prioritarios para la UNESCO, lo cual me parece que es un aspecto fundamental para poder ir abriendo mucho más el debate, que como ustedes lo saben bien, no ha sido cerrado. Y no vamos a permitir que siga cerrado, sino que siga en la mesa y que siga creciendo. Entonces, el poner en común este tipo de documentos y darles precisamente el peso específico que tienen, que forma parte de una colección de documentos temáticos, este es el número 23 de UNESCO, de interés latinoamericano, aunque lo que pone a disposición UNESCO es de interés general para todos. En este texto, de manera muy rápida, me voy a permitir compartir con ustedes básicamente reflexiones. Yo les diré cuando sean mías, pero en el mayor de los casos van a ser reflexiones que fueron extraídas del documento mismo, de la propia introducción que hace Gabriel al documento, y que a mí me parece fundamental que las tomemos en consideración. Y además plantea él que asumir nuevos y viejos retos y tareas para fortalecer el papel de las audiencias en los servicios audiovisuales, nos ofrecen contenidos a través de, diversas formas tecnológicas de transmisión. No se acota en la radiodifusión. Todos los servicios audiovisuales deben atender precisamente esta reflexión de nosotros, los viejos que todavía están presentes y los nuevos retos que se van sumando a este tema, y agregarle un tema más, que son las defensorías de audiencias. Más que los derechos de las audiencias, pero evidentemente los derechos de las audiencias, que es el objeto de trabajo de las defensorías. La reflexión que quiere hacer UNESCO es el papel de las defensorías para impulsar su existencia en la región, que son figuras emergentes en la región latinoamericana como mediadores del modelo mediático en el campo de la ciudadanía, en su rol de audiencia de los contenidos ofrecidos por los medios y las plataformas. Gabriel Sosa Plata nos expone en esta publicación su origen de las defensorías, su contexto, sus retos y las nuevas propuestas para integrarse en el nuevo escenario de los nuevos y viejos desafíos para garantizar la libertad de expresión y todos sus derechos asociados. Esta parte yo sí la quiero poner a discusión. Yo lo retomo, básicamente en este caso particular, no tanto de Gabriel, pero básicamente quiero que recordemos a la figura de la defensoría en sus orígenes, en el primer defensor del pueblo en 1809, es el ombudsman sueco. Sé que se definía
como un funcionario independiente, protector del interés del ciudadano y mediador de conflictos generados por errores o arbitrariedades del poder constituido. Y tal cual, desde 1989 que se propuso esta definición del ombudsman, yo lo retomo para nuestro ámbito y lo ajusto a las defensorías del público o de las audiencias, que son funcionarios o funcionarias independientes, protectores del interés de las audiencias y mediador de los conflictos generados por errores o arbitrariedades del poder constituido por los emisores de contenidos. O sea, el poder constituido por los medios y por las plataformas, en fin. Retomo para que veamos que no estamos muy distantes del concepto originario de lo que es un defensor del pueblo, un defensor de audiencias para nuestro caso particular. El texto de Gabriel se plantea como objetivo presentar el panorama sobre los alcances y desafíos regulatorios y autorregulatorios de los derechos de las audiencias y las defensorías de audiencias en los países de América Latina, frente al mayor consumo de contenidos diversos de los servicios audiovisuales, a través de las diferentes plataformas digitales y no solo por los medios tradicionales. Y nos plantea varias interrogantes que me parece que es importante que las tomemos en cuenta. ¿Es posible extender los derechos de las audiencias a los territorios que domina el Internet y las plataformas digitales? ¿Qué hace distinta la protección que debe existir para una persona que escucha radio o ve televisión en el sistema abierto ante quienes consumen contenidos de una película en streaming, o escucha un podcast, o reproduce un producto o un servicio determinado en una de las redes sociodigitales? ¿Por qué hacemos esta diferencia o por qué tendríamos que hacer esta diferencia como algunos piensan? Estas interrogantes se ponen a consideración en el texto. Asimismo, nos presenta un análisis general de la legislación existente en los países estudiados, básicamente Argentina, Colombia, Brasil y México, y lo que nos lleva a plantear una necesaria convergencia en el entorno de los alcances que deben de tener las defensorías en la protección o tutela de los derechos de las audiencias, y que son compatibles con los estándares internacionales sobre los límites a la libertad de expresión, entre los que se encuentran la producción de derechos de los grupos históricamente vulnerados, la protección de los derechos que como audiencia tienen los grupos históricamente vulnerados, el respeto a los derechos humanos como la intimidad, la dignidad, el honor, la propia imagen y en general protección contra discursos discriminatorios y de cualquier tipo en contra de la dignidad de las personas. La protección del acceso a la información plural, veraz y diversa. Todo esto son tareas y están en el ámbito del horizonte de los defensores de las audiencias. De esta manera, refiere el texto, los derechos de las audiencias se entienden como aquellas prerrogativas fundamentales, indivisibles, supraindividuales, derivadas de la obligación que tiene el Estado de tutelar el derecho a la información, a la libertad de expresión, y que se respeten los derechos humanos en su conjunto. Los derechos humanos son de los humanos, por lo tanto, estén donde estén consumiendo contenidos, no hay barrera. Ahí está sus derechos.
Me voy a ir brincando algunos porque no quiero tomar mucho tiempo. Se revisan también en el texto y esto me parece que nos ayuda a volver a traer a colación múltiples pronunciamientos, acuerdos, declaraciones, definiciones de instancias internacionales en torno a los temas y principios que sustentan la formalidad de las defensorías de audiencias, aún sin citarlas, cuando hablan sobre los derechos de los ciudadanos, hablan también de los derechos de las audiencias. Ciertamente hay todo un apartado enriquecedor que ayuda a la memoria y el reconocimiento de todos y cada uno de estos declaraciones que se han hecho en el ámbito internacional por las relatorías y por todos los congresos o convenios internacionales. Sin dejar de lado el caso mexicano, que yo digo que no podía ser de otra manera, se detalla el trayecto, aún por terminarse, de la incorporación constitucional a nuestro artículo 6º de los derechos de las audiencias en México a partir de 2013. O sea, se ubica a nuestro país con mucha precisión en ese debate internacional que debe sostenerse. Y finalmente, y solo para dejar instalado el interés por conocer este valioso documento, no puedo dejar de referir algunas de las recomendaciones que nos hace Gabriel en el texto para abonar a los desafíos que tienen las defensorías de las audiencias también y sobre todo en el entorno digital, en donde si no quieren que nos aparezcamos en el entorno analógico, antes menos quieren que nos metamos en el entorno digital. Y aquí nada más vamos a revisar lo que está en negritas porque lo van a revisar ustedes en el texto. Los derechos de expresión e información son reconocidos y no tienen exclusividades ni fronteras. Y hay que fortalecer ese argumento. Las defensorías de las audiencias o de los públicos deberán fortalecerse como organismos de protección de carácter no punitivo. Ampliar legalmente las competencias de las defensorías e incluir en ellas los servicios audiovisuales en Internet. Atender urgente e imperiosa la urgente e imperiosa necesidad de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes en el entorno digital. Los programas y planes de alfabetización mediática deberán involucrar activamente a las defensorías de las audiencias. Y ya estoy terminando porque son más las recomendaciones que se proponen. Desarrollar e incentivar la realización de estudios e investigaciones sobre los derechos de las audiencias en el entorno digital para lograr insumos de calidad en la búsqueda de mejores políticas públicas. Las defensorías de las audiencias o del público deberán ser cada vez más convergentes en una dinámica con convergencia en donde los contenidos multiplataformas para promover precisamente la convergencia de los derechos involucrados y protegerlos también en el entorno digital. Cada una de estas recomendaciones está suficientemente o ampliamente argumentada en el documento y afortunadamente están abiertas para extender la lista y yo agrego o palomear los retos que ya se hayan asumido y superado, pero particularmente empezar por asumirlas, conocerlas y empezar su aplicación. Las pistas están expuestas en el documento. Solo falta empezar a seguirlas. Y yo reitero mi invitación a acercarnos al documento que nos regala Gabriel Sosa Plata. En este documento que ustedes pueden tener acceso. Es un abanico amplio, diverso, que nos va a permitir acercarnos a este horizonte. Y ahora sí que nos gustaría escuchar una más amplia y más
con mucho más razón de ser, explicación que el propio Gabriel pueda hacernos acerca de este trabajo y empezar un diálogo acerca de él. Muchas gracias, chicos, chicas. Gracias, Betty. No, Muchas gracias, querida Betty, por esta presentación y que también has resumido lo que hemos planteado como objetivo al recibir esta invitación que tuvimos de la UNESCO. He de confesarles que la invitación se hizo, por supuesto, a nuestra querida maestra Beatriz Solís, pero ella, siendo siempre tan generosa, dijo, no, pues mejor le pasamos la batuta a Gabriel para que nos apoye en esos temas que solo él, así lo dijo, entiende de la tecnología. Y la verdad es que fue un reconocimiento que yo agradezco mucho, Betty, porque por supuesto que teníamos el reto de elaborar un documento para la misma UNESCO. Imagínense, ¿no? Lo que eso significó para nosotros, que nos haya dicho vía Observacom Gustavo Gómez, oigan, allá hay un tema que ahora le estamos echando el ojo y deseamos que nos apoyen con este texto, con este paper inicial de lo que ustedes han estado planteando en los últimos años. Y en efecto, pues era un reto mayúsculo porque hay muy poca bibliografía, por supuesto, muy poco análisis sobre lo que está ocurriendo con la tutela de los derechos de las audiencias ya en el mundo digital. Si, como bien dice Betty, no hemos resuelto la tutela efectiva en los medios analógicos, ahora imagínense cuando se está planteando los desafíos que deberíamos tener ya en el mundo digital, pero que ya es algo que está con nosotros. La mayor parte al menos en las grandes ciudades de niñas, niños, adolescentes y en general millones de personas, pues ya están más en contacto con los contenidos audiovisuales de las plataformas digitales que lo que están consumiendo los medios tradicionales. Y aquí la pregunta, por lo tanto, era si hay una protección reforzada, importante en los medios tradicionales, ¿por qué no debía existir en los medios digitales? Por fortuna nos encontramos con varios documentos que se han trabajado particularmente en la Unión Europea y que son los que de alguna manera dan sustento a parte de lo que es este documento. Entonces, si me lo permiten, pues ya esta definición que nos ha expuesto Betty, pues ya de alguna manera queda clara, todas y todos la conocemos, queridas y queridos colegas, y lo que entendimos, pues, es de que efectivamente los derechos de las audiencias, pues, son mucho más allá de lo que ha dicho, por supuesto, la industria en los últimos años, particularmente y a partir sobre todo de esta reflexión profunda que se ha hecho en los tribunales mexicanos, pues queda claro que hay una obligación en este caso del Estado de tutelar ya estos derechos de información, de libertad de expresión y en consecuencia de los derechos de las audiencias, porque todo en su conjunto forma parte de esto que hemos llamado derechos humanos. Y en algún momento también de la discusión que llegamos a tener con Gustavo Gómez, particularmente sobre el concepto de los derechos de las audiencias, él que ha hecho una revisión muy pormenorizada de lo que ha pasado, particularmente con la libertad de expresión y con todos estos fundamentos que se han dado particularmente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre sus alcances, él insistía, decía, a ver, no es necesario que la ONU o la UNESCO o la Convención Americana sobre Derechos Humanos hablen explícitamente de los derechos de las audiencias.
Yo estoy convencido, nos decía Gustavo, que eso ya está en los propios documentos que desde los años 40 ha venido desarrollando la ONU y los organismos internacionales y que se han plasmado en este conjunto de leyes y, por supuesto, de constituciones en la región. Dice, por lo tanto, debería ser hasta incluso una discusión superada. Pero está bien, vayamos al origen de las cosas y veamos cómo es de que efectivamente ya este tema de los derechos de las audiencias se encuentra de alguna o de otra manera abordado en todos estos documentos que son vinculatorios para los países que somos integrantes. Y algunos de estos documentos pues son la resolución 59 de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ya desde los años 40, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptado por la Asamblea General de la ONU, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, también adoptado por la Asamblea General de la ONU, la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y la Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Por qué? Porque en todos estos documentos se establece que efectivamente hay una libertad de expresión que todos estos organismos deben garantizar, al igual que los países, pero no es una libertad de expresión absoluta. Esta, que es una obviedad decirlo, tiene límites, que son justo los derechos de terceros, que en el momento en el que son vulnerados, en consecuencia, pues estas mismas instituciones, las mismas legislaciones deben intervenir para proteger esos derechos de terceros, entre los cuales se encuentran los derechos de las audiencias, que aunque, insisto, reitero, no estén planteados de manera específica en estos documentos, nos hacen entrever que cualquier acto de comunicación en los medios de comunicación tradicionales, cualquier mensaje puede llegar a tener este impacto y puede tener una afectación, una vulneración de esos derechos. Por lo tanto, con base en este conjunto de acuerdos, convenios y declaraciones internacionales, la protección y garantía de los derechos humanos, de libertad de expresión y derecho a la información se hacen extensivos no solo a quien emite contenidos, sino también a quien lo recibe y constituye una obligación jurídica. Los alcances, como también ya lo explicaba nuestra querida maestra Betty Solís, los alcances de las defensorías de las audiencias, por lo tanto, serían compatibles con los estándares interamericanos sobre los límites de la libertad de expresión y que ya han sido referidos. Es decir, cuando ya existe, por lo tanto, ese impacto en la comunicación, pues ahí interviene esta tutela de los derechos de las audiencias y allí el papel de las defensorías es fundamental, sobre todo para aquellos grupos particularmente que han sido vulnerados históricamente y al mismo tiempo la necesidad de que toda la información que se transmite en estos medios de comunicación cumpla con condiciones fundamentales como la veracidad o la pluralidad para garantizar, para tutelar este derecho también, que es el derecho a la información. En la medida en que tengamos un fortalecimiento, una tutela efectiva de esos derechos, pues de esta manera hay una protección reforzada de los derechos humanos. Por lo tanto, los derechos de las audiencias y las defensorías es algo que plasmamos en estos documentos, llegaron para quedarse ante la progresividad de los derechos humanos y por lo tanto tendrían que adaptarse y adoptarse cada vez más en la era digital. Aquí yo retomo una frase que nuestra querida Mercedes en algún momento también con base en estas discusiones, porque fue realmente un trabajo colectivo el que hicimos. Si bien yo hice la firma de este documento,
todo el proceso de su elaboración fue a partir también de un proceso de consulta. Y esta frase, pues, es, por supuesto que desde mi punto de vista muy afortunada, porque yo creo que sintetiza este argumento que nosotras, como defensores de las audiencias, podemos manejar ya en cuanto al papel que deberíamos tener en el mundo digital. Y que es la siguiente: si se considera que los derechos de las audiencias son una extensión de los derechos de expresión e información, la transformación tecnológica no es razón para debilitar, desconocer o ignorar los mismos derechos de las audiencias solo por el hecho de que existan otras vías de protección o porque las firmas que controlan el flujo de datos en sus redes o plataformas se han comprometido a elaborar y cumplir sus códigos de ética u otros mecanismos de autorregulación. Y lo que se ha demostrado es de que estos mecanismos de autorregulación, las pruebas son palpables a nivel internacional, no han funcionado, han sido una mentira de las grandes plataformas y hay una vulneración constante de estos derechos humanos, de estos derechos de las audiencias, de estos derechos de los usuarios, y por lo tanto, quizá de manera tardía, la misma Unión Europea, el mismo Congreso de Estados Unidos y por supuesto también en América Latina, donde les interesan estos temas, no en México, pero sí al menos en Argentina, que ha sido uno de los países pues mucho más comprometidos en esta materia, al igual que Uruguay, dicen, no es cierto, tenemos ya que intervenir para, con una visión de derechos humanos, establecer los límites a estas plataformas. Por lo tanto, pues esta afirmación, esta tesis adquiere un enorme sentido. Los derechos humanos no distinguen o diferencian plataformas porque son universales. Lo mismo ocurre con los derechos de las audiencias. Sin embargo, ahí tenemos el reiterado discurso de las empresas, de los conglomerados, diciendo que no, que los derechos de las audiencias son solo para los medios electrónicos y que ya existen otros mecanismos de protección para los derechos de los usuarios, por ejemplo, en estos medios digitales y otras formas. No se habla incluso de los consumidores y demás. Dentro de esta revisión me llamó mucho la atención de una tesis que se hizo en esta, ¿cómo se llama? Ahorita se me fue el nombre de este centro de estudios que Unitec, no. Incluso yo ahí di clases en algún momento, que es maravilloso. Bueno, tienen ahí una maestría, una tesis de maestría está dedicada a argumentar por qué es importante diferenciar los alcances de los derechos según la base tecnológica, ¿no? Entonces dice, una de las afirmaciones tajantes de esa tesis es de que los derechos de las audiencias se quedan en el ámbito estrictamente analógico y de la radio y de la televisión. Y lo demás ya corresponde a otra protección. A lo que voy es que esa tesis en realidad es el discurso de la industria y por lo tanto, si eso fuera, pues ya no tendríamos que estar hablando de todas estas resoluciones, de estas sentencias y de estas conclusiones a las que ha llegado la Unión Europea en el sentido de que esa protección de los derechos de las audiencias y de algo que existía en los medios tradicionales, pues forzosamente tiene que extenderse en los medios digitales. Reiteramos, los derechos humanos son universales y deberían, por lo tanto, estar en todas las plataformas. Y eso, insisto, es el discurso que nosotros debemos estar manejando. De esta manera, los derechos de las audiencias y las defensorías son herramientas fundamentales, indispensables en el nuevo ecosistema digital. Yo les comentaba hace un momento que en la revisión que hicimos de varios documentos, directivas, directrices, planteamientos, proyectos de política pública de la Unión Europea, nos encontramos, por ejemplo, con este documento maravilloso que es muy reciente, que les invito, no sé si ya tuvieron la oportunidad de consultarlo, a leerlo íntegro, que es la Directiva de los Servicios de Comunicación Audiovisual de allá de
pues decíamos, de la comunidad europea y de todo lo que ha venido desarrollando la Unión, para que todo esto se refleje también en las políticas que se desarrollan en cada uno de los países miembros. Y esta directiva ya establecía desde 2018 que uno de los objetivos de modificarla, porque ustedes recordarán que estas directivas se han venido modificando en los últimos años, es lograr un mayor equilibrio, así los dice, y es una cita textual, lograr un mayor equilibrio de las normas que se aplican hoy día a las empresas de radiodifusión tradicionales, a los proveedores de video a la carta y a las plataformas de intercambio de videos, especialmente en lo que se refiere, y en eso es muy enfático incluso en el propio desarrollo, pues, del documento, de la protección de los niños. Es decir, ampliar el marco de protección de los derechos humanos, especialmente de los grupos en desventaja en las nuevas plataformas. Y luego, más adelante dice, además, complementariamente a la regulación tradicional, así lo dice esta directiva, ¿no? A la regulación tradicional a través de la actuación de organismos reguladores independientes, la actualización va en el sentido de las formas de corregulación a través de una adopción acordada de códigos de conducta. Entonces, cuando nos dicen, no, es que los códigos no se imponen y que deben hacer del consenso y de la autorregulación, no. También allá en la Unión Europea hay un consenso de que no ha bastado la autorregulación y de que no solamente hay que establecer medidas regulatorias muy claras, sobre todo en la protección de niñas, niños y adolescentes y de los grupos más vulnerables, sino también establecer estos códigos de conducta a través de una corregulación, más o menos algo que se procuró o se ha procurado aquí en México en una especie también, sí, de corregulación a través de, por una parte, medidas obligatorias establecidas en la legislación o acciones obligatorias en la legislación, pero paralelamente códigos de ética revisados hasta por la autoridad. Y dice la directiva, sin embargo, en caso de no funcionar estos códigos, los estados, dice, deberían tener la libertad para promulgar leyes sobre la materia de que se trate, para proteger justo a estas audiencias. Esta directiva también es muy clara respecto de los alcances. Los servicios que deberían ser regulados bajo este conjunto de principios normativos, pues son aquellos que compiten por la misma audiencia e ingresos que los servicios de comunicación audiovisual y que tienen un impacto considerable. Por lo tanto, lo que se recomienda es de que en la regulación deberían entrar las plataformas de OTT, estas que consumimos pues nosotros ya cada vez más, por ejemplo, aquí en México, como son Netflix, Amazon Prime, HBO, Disney Plus, Spotify, iHeartRadio, entre otras. ¿Por qué? Porque lo que se ha considerado es de que estas plataformas son cada vez más parecidas a los medios tradicionales. Incluso es muy enfática la directiva y también otros documentos que se han emitido sobre estas propuestas de política pública, que los defensores, las defensoras, no nos vamos a meter a supervisar o a recibir quejas, por ejemplo, de lo que se genera en Twitter, en Facebook o en TikTok. Pero si, por ejemplo, algunos de estos contenidos que se divulgan en estas plataformas son generados por los medios de comunicación en los cuales tenemos, sí, nosotros las facultades, ahí sí. No nos vamos a meter con los usuarios, sino que nos vamos a meter fundamentalmente con esos contenidos audiovisuales generados por estas plataformas o generados por estos medios tradicionales, pero ya pensados también en las plataformas. Por eso una buena política pública o una buena recomendación que se podría hacer debería hacerse ya ahora a nuestros medios
de comunicación en los cuales nos desempeñamos para que a través de los códigos de ética ya se establezca la participación de las defensorías de las audiencias de ese tipo de contenidos específicos para estas plataformas generados por estos medios y al mismo tiempo que se hagan extensivos de manera también autorregulatoria los derechos de las audiencias en todas estas plataformas. Esta es una cita pues muy amplia también de esta directiva de servicios de comunicación audiovisual, pero que va en esencia en ese tenor. Aquí sobre todo es de que se proteja a las niñas y niños. Dice, por ejemplo, que se deberían adoptar decisiones con conocimiento de causa acerca de los contenidos que se contemplan y que es necesario que los prestadores de servicios de comunicación audiovisual faciliten información suficiente acerca de los contenidos que puedan perjudicar el desarrollo mental, físico o moral de los menores. Esto podría hacerse, por ejemplo, mediante un sistema de descriptores de contenido que indicasen la naturaleza de estos. Los descriptores de contenido se podrían presentar a través de medios escritos, gráficos o acústicos. También más adelante dice, se proponen medidas para proteger a toda la población de contenidos que inciten al odio, que sean nocivos como la pornografía, así como reducir la exposición de niñas, niños y adolescentes a la publicidad de bebidas alcohólicas y de alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sales, con base en las directrices internacionales. Aquí sobre todo habla esta directiva de servicios de comunicación audiovisual, que en algunos casos, algunos de estos contenidos, particularmente en YouTube, que es una de las plataformas que más consumen niñas, niños y adolescentes, deberían tener una supervisión mucho mayor porque lo que están viendo este sector de la población son producciones que se parecen mucho ya a las de la televisión a través de influencers, pero que detrás de estos líderes, de estos personajes, pues hay una alta proporción de contenidos que pueden llegar a tener cierta afectación, incluso hasta en la salud de la niñez o de los adolescentes, por ejemplo, en lo que son estos productos de la llamada comida chatarra o de otras prácticas que pudieran pues afectar su propio desarrollo, ¿no? Como los retos virales. Entonces, por ahí se habla de la necesidad de que haya pues una actuación. Aquí no necesariamente habla de las defensorías de las audiencias, pero sí de la protección que deberían existir por parte de diferentes entidades de los Estados miembros. Bueno, el otro documento también importante que es una maravilla y que es muy reciente, que también les invito a leer si no lo han hecho en su totalidad, es la observación general número 25, que es muy reciente, es del año 2021, que fue elaborada por el Comité de los Derechos del Niño, de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la Organización de las Naciones Unidas. Y esta observación general, pues es relativa a los derechos de la niñez en relación con el entorno digital. Y lo que dice el documento es que son derechos humanos a tutelar, no solo en los sistemas de radio y televisión como estos que ya todos conocemos, sino que también hay que considerar todos estos elementos para el mundo digital. Y aquí habla, por ejemplo, pues sí, de la protección que debería haber de contenidos que puedan perjudicar su desarrollo físico, moral o mental, la prohibición de pornografía y violencia gratuita para estas audiencias, la protección de la dignidad humana, la prohibición de la incitación al odio y a la discriminación por razón de sexo, religión o nacionalidad, la garantía del pluralismo. Y hay una parte que me encantó, que es de que haya respuestas eficaces ante todo tipo de reclamos o quejas, porque es una práctica frecuente que si ustedes se quejan ante estas grandes plataformas, ya sea Spotify, Twitter, YouTube, la respuesta que obtienen tarda muchísimo
en darse, o en ocasiones simplemente no se da. A veces hay que llenar formularios que resultan ser exhaustivos o que resultan incomprensibles en muchas ocasiones. Es decir, no existe un mecanismo efectivo para atender todos estos reclamos o quejas. Y por lo tanto, esta observación que hace este comité va en el sentido de que estas plataformas pues deben asumir de que lo que ya teníamos de protección para las audiencias infantiles en los medios tradicionales, pues también deberían asumirlos en estas plataformas, y que ahí también es una recomendación pues de política pública. Los estados deben establecer el marco jurídico pertinente para que ello se haga realidad. Este documento, como les digo, es muy amplio y tiene muchas otras recomendaciones, argumentos muy sólidos que nosotros podríamos estar también manejando cada que se hable de este tema fundamental. Luego, en el ámbito propiamente de la sociedad civil, como ustedes saben, Observacom y otras organizaciones han estado desarrollando una serie de recomendaciones de política pública a través de esto que llaman estándares. Y uno de los más recientes es este que tiene que ver para una regulación democrática de las grandes plataformas que garantice la libertad de expresión en línea y una Internet libre y abierta. Estos estándares fueron publicados en el año 2020 y fueron suscritos por 10 organizaciones no gubernamentales dedicadas al estudio de Internet. Entre estas, ya lo dijimos, se encuentra Observacom. Y dentro de estos estándares, aquí es importante reiterarlo, se trata de una recomendación de las ONGs vinculados con los medios digitales. Si vemos la fotografía, están estados, o más bien, están coalición, vamos a llamarle así, de estados, como puede ser la misma Unión Europea, con todo lo que existe, pues, en cuanto a sus órganos de dirección, de directrices fundamentales. Eso por una parte. Vemos también organismos internacionales abocados en la materia y finalmente organizaciones de la sociedad civil que están o coinciden en esencia en lo mismo. ¿Qué proponen entonces estas organizaciones en el caso de América Latina y con base en el sistema interamericano de los derechos humanos? Pues la creación, o en su caso el fortalecimiento, de las defensorías del público, de las audiencias, ombudsman o similares organismos de carácter no punitivo, con el objetivo, y aquí por eso lo remarcamos, de defender y promover los derechos de las personas ante las plataformas, con competencias para recibir y tramitar denuncias en su representación ante eventuales violaciones de derechos fundamentales, tanto por plataformas como por organismos estatales, inclusive sobre casos individuales. Y aquí la recomendación va, reitero, en el mismo sentido. Hay que trabajar con las plataformas y promover pues modificaciones al marco jurídico para que hasta allá lleguen las defensorías de las audiencias. ¿De qué manera? Pues bueno, eso es algo todavía complejo, pero por supuesto que sería viable, que sería posible. Por lo pronto, al menos de estos medios tradicionales que tienen una presencia cada vez mayor en las plataformas y en el mundo digital, podría ser un buen comienzo. Allá en Argentina es donde hemos visto propuestas muy novedosas en ese terreno y que es lo que también retomamos en este paper. Por ejemplo, la Defensoría del Público propuso ya hace algunos años extender sus competencias al mundo digital, y esto a partir de un debate que se generó, que ustedes saben que no prosperó, de una nueva legislación convergente. Luego, el Partido Socialista presentó en 2017 un anteproyecto de ley de comunicaciones convergentes en la que buscaban incorporar esta figura de una defensoría de audiencias y de usuarios de comunicaciones convergentes.
toda la argumentación jurídica, contextual, incluso hasta política que hay en estos proyectos es también muy interesante. Tuvimos la oportunidad de revisarlas. Y de la más reciente tenemos una que se presentó el año pasado, que la presentaron diputadas y diputados del llamado Frente de Todos, de un proyecto de ley de comunicación audiovisual en plataformas digitales, que es una muy buena propuesta, muy interesante y yo creo que muy factible con base en estos antecedentes que les he comentado. Lo que pretende esta iniciativa, que obviamente pues sigue ahí en discusión, es actualizar el marco para los servicios de streaming, audio y video en Argentina. La iniciativa dispone de mecanismos para tutelar derechos de las audiencias y usuarios, especialmente niños, niñas y adolescentes, y plantea, cita textual, mejorar la competitividad de grandes y pequeñas productoras y ampliar las posibilidades de trabajo de miles de actores, músicos, periodistas, creadores, productores y técnicos argentinos. Según sus impulsores, el proyecto actualiza el encuadre de la televisión de paga, los servicios de streaming y otros intercambios de audio y video como servicios audiovisuales, lo cual equilibra las obligaciones e incentivos de productoras, distribuidoras y plataformas. Es un proyecto que no solo va en el sentido de proteger los derechos de las audiencias en esta visión que hemos descrito a lo largo de esta presentación y que está, por supuesto, en el paper, sino que va mucho más allá. En cuanto al reforzamiento de que uno de los derechos de las audiencias es de que existan contenidos cada vez más plurales y diversos. Y por lo tanto, este proyecto va también para fortalecer la producción nacional independiente y dar mucho más incentivos en este terreno, lo cual ampliaría pues la calidad de las producciones en su conjunto, abrir una mayor competencia, en fin, entonces va en ese doble ámbito. Aquí nada más, pues sobre todo me referí al primero, pero cuando se habla de la competitividad es de aquello que les acabo pues de comentar. Y las recomendaciones pues ya son las que también ha expuesto Betty, que están desarrolladas, de que son, y eso lo pusimos en primerísimo lugar, de que los mismos derechos de expresión e información reconocidos ante medios tradicionales deberían ser reconocidos y protegidos en el entorno digital. Y aquí sí acotamos pues esta protección a estos servicios audiovisuales, lo que es la retransmisión sobre Internet de servicios de televisión abierta en cualquiera de sus modalidades. Ya ven que muchos contenidos de televisión abierta en realidad ya se retransmiten en Internet. Pudiese parecer una obviedad, pero no se crean. Ya ven que incluso hay empresas, ya comienza a ocurrir aquí en México, de que no incorporan la misma publicidad, sobre todo, que tienen en televisión abierta para los servicios que tienen en streaming. Hacen ahí ya una diferenciación. Y eso puede marcar ahí una diferencia muy importante, sobre todo en cuanto a la protección de las audiencias infantiles. Por lo tanto, también ahí debería establecerse esta participación de las defensorías y una protección de los derechos de las audiencias. La otra modalidad son las señales de televisión por streaming, solo distribuidas por Internet, es decir, de estos canales que se crean, que son muy parecidos a la televisión, pero que no provienen de ningún sistema de televisión abierta o de paga como ya lo conocemos, sino que solo se crean para Internet, como ya lo están comenzando a hacer de una manera cada vez más amplia aquí en México, por ejemplo, Sin Embargo, ¿no? U otras plataformas. Luego también está considerado los servicios de televisión para abonados sobre Internet, con grilla de programas, horarios predeterminados por el proveedor y que es, pues sí, la televisión por Internet ya con base en una suscripción determinada y los diferentes tipos de servicios de video on demanda,
donde entrarían sobre todo estos servicios de OTT. Y luego las otras recomendaciones son que las defensorías de las audiencias o del público deberían fortalecerse como organismos de protección de carácter no punitivo, y ahí explicamos las razones de que deberían ampliarse legalmente las competencias de las defensorías, de las audiencias o del público para incluir a los servicios audiovisuales en Internet. Ya en el ámbito propiamente regulatorio, se debería atender la urgente e imperiosa necesidad de proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital, y aquí viene desglosado, sobre todo a partir de esa lectura minuciosa de esta observación número 25 del comité, lo que debería considerarse al respecto. También de que los programas y planes de alfabetización mediática deberían incluir a las defensorías de las audiencias, y es que, como ustedes saben, hay un programa muy fuerte de la UNESCO de alfabetización mediática e informacional, pero en muchos de estos programas no se menciona ni por asomo los derechos de las audiencias, ni se menciona el papel de las defensorías, cuando nuestra labor va estrechamente ligada a los propósitos que buscan estas cátedras de alfabetización mediática e informacional que ha desarrollado en diversos países la misma UNESCO. Entonces, aquí la recomendación es para la propia UNESCO, para que ya incluyan dentro de estos planes, de estas acciones, y por qué no, de apoyos de diferente índole a las defensorías de las audiencias. Y esto que también ya había expuesto nuestra querida maestra Solís, de que hay que promover o deberíamos promover una mayor investigación académica y más espacios de diálogo con múltiples actores sobre este tema, involucrarlos, y algo que nos ha costado mucho trabajo, lo reconozco, a mí me cuesta mucho trabajo, se los he de confesar, de que las defensorías pues ya deberíamos tener un papel mucho más activo en todas estas plataformas. Sé que en ocasiones también, ya sea por falta de tiempo, por falta de apoyos, por lo que sea, algunas y algunos compañeros lo han hecho y lo han hecho muy bien, pero hay otros que nos ha costado mucho trabajo meternos en este mundo digital, pero debemos ya empezar a hacerlo, tener una participación activa en ese terreno para divulgar los derechos de las audiencias y promover este tipo pues de acciones para que se fortalezcan de una manera integral los derechos de las audiencias, no solo en el mundo analógico, sino también en la era digital. Hicimos más recomendaciones, pero aquí también en esta plática de colegas, de amigos, amigas que estamos teniendo, se consideró pertinente no incluir otras, porque sabemos también que los organismos internacionales como UNESCO pues tienen que conciliar muchísimos intereses y de que se lanzan en un tema que particularmente en México ha sido muy controvertido, como es, pues sí, el crear todo este andamiaje jurídico para esta tutela efectiva de los derechos de las audiencias, y que por lo tanto ha generado una presión de la industria enorme, tremenda en ese terreno. Entonces, si además de los medios tradicionales que se oponen, ahora metemos como uno de los temas de agenda en las grandes plataformas los derechos de las audiencias y del papel de las defensorías, por supuesto que sí, que es un tema altamente relevante, pero que no estará exento de discusiones, que no estará exento también de presiones de diferente índole, pero es un guiño finalmente de estos organismos internacionales y de muchas organizaciones que ven con muy buenos ojos todo esto que hemos nosotros impulsado aquí en nuestro país y por supuesto en América Latina y en otras regiones en el mundo. Termino diciendo que además de esta revisión del documento que nos ha hecho la maestra Beatriz Solís, nuestra querida Mercedes también participó con sus comentarios, Gustavo Gómez, como ustedes saben, el director ejecutivo de Observacom, también participó María José Gembe,
Miriam Larco, Mario Mantilla, Yosetti Márquez y Flavia Pauwels, que ustedes ya conocen de sobra. Es decir, fue una revisión colectiva de pares de Argentina, de Brasil, de Colombia, obviamente de México, y por ahí me parece que me falta de Ecuador, ¿no, Betty? Que es una de las participantes, me parece. Pero bueno, fue una revisión, reitero, colegiada, con observaciones muy críticas, y después tuvo que pasar por la propia UNESCO esta revisión. Incluso de ellos fue exclusivamente toda la presentación, el prólogo. Recibimos también algunos comentarios, pero en general se respetó esta visión de conjunto que se hizo pues desde aquí, desde nuestro país. Tenían ahí sus dudas de por qué abundar, sobre todo para el caso de México, pero nosotros les explicamos que México es un país muy importante en este terreno, porque eso es algo que yo he sostenido a partir ya de esta revisión y a partir también de otros antecedentes muy importantes. Obviamente citamos mucho a nuestra querida expresidenta de la UID con toda la obra que ha realizado al respecto, pero no ha habido país en el que se reflexione con mayor profundidad, no solo académicamente, sino también ya en el ámbito estrictamente judicial, los derechos de las audiencias, como en México. Entonces, toda la reflexión profunda, porque ha sido muy profunda, que tenemos, es invaluable y es ya una base de argumental, teórica, de conceptos, que puede alimentar también otras discusiones muy importantes en América Latina y por qué no en el mundo, porque todo esto no nace de la nada, ni nace de una ocurrencia de mexicanas o mexicanos, no, nace de todo esto que dijimos inicialmente, que es este sistema internacional de protección de los derechos humanos, con todos los organismos, con todas las directrices, con todo lo que se ha planteado a nivel internacional, supranacional, y la manera en cómo se ha venido aterrizando en cada uno de los países integrantes, en este caso, en el caso pues de México, del sistema interamericano, y todo eso es el desglose, o como dicen los expertos en derechos humanos, del desempaque, ¿no?, de los derechos humanos, para aterrizar en esta materia sensacional que es la de los derechos de las audiencias. Entonces, pues con esto concluyo. Gracias, queridas y queridos colegas, por su paciencia, pero era importante darles todo este contexto que no aparece, por supuesto, en este documento. Y gracias nuevamente, Betty. No, al contrario, muchísimas gracias a ti por esta verdadera invitación a meternos de lleno a la lectura detallada y muy puntual de este documento para seguir trabajando, fundamentalmente. Y antes de terminar y que pudiéramos escuchar observaciones, opiniones de los colegas, yo sí queremos aprovecharnos de también nuestro querido amigo y colega Felipe López Veneroni para ver si pudiera ayudarnos a cerrar con algunas opinión, su opinión, sus observaciones, sus comentarios a las que nos ha invitado Gabriel. Como no, Betty, muchas gracias y ante todo un saludo muy cariñoso. Es un gusto, es un honor la invitación a cerrar la presentación de este cuaderno, que tiene muchísimas cosas que hay que rescatar y que hay que discutir, y me parece sobre todo que su importancia radica en su capacidad de sintetizar dos esferas, ¿no? Por un lado, la esfera ético-normativa, donde están todas las tesis filosóficas en torno a la libertad de expresión, al derecho a la información, toda la parte incluso, como bien lo señalabas ya al final, Gabriel, la parte jurisdiccional, que sigue estando en una situación complicada, aunque bueno, parece ser que ya poco a poco se va a ir aclarando.
pero también reúne algunas observaciones de carácter instrumental. Es decir, no es un documento donde nada más se trabaja una cuestión netamente teórico-filosófica, normativa, sino también baja un poco a lo que sí puede hacerse, a lo que nos compete a los defensores, y ahí hay un punto que tocaré posteriormente. Nada más hago este comentario. Hace ya más o menos 20 años, y pasa el tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en la Procuraduría Federal del Consumidor, aclaro. Y era muy interesante recibir las primeras quejas de los consumidores por comercio electrónico. Y me acuerdo que uno de los comentarios que hizo el entonces procurador Eduardo Almeida y los procuradores Fernández Allende y demás, es que el derecho estaba rezagado respecto de los cambios y avances tecnológicos, que no había realmente ningún tipo de sustento por el cual la Procuraduría en ese entonces pudiese actuar en demandas o quejas en materia de comercio electrónico. Ya han pasado 20 años y creo que lo que hemos visto en Internet es un crecimiento exponencial, brutal, que abarca realmente todos los ámbitos. Ya no solo es una cuestión meramente de, gestión gubernamental, cuestiones académicas, sino sobre todo se ha instaurado en la cotidianidad, en el mundo de vida, a partir sobre todo del entretenimiento. Y aquí hay un punto importante que me parece que hay que rescatar. ¿Qué es lo que podríamos hacer desde las defensorías, cuando menos en México, respecto de este mare magnum, de este océano gigantesco que es Internet y sus plataformas digitales? En el entendido, además, Betty y Gabriel, compañeros, ustedes lo saben bien, que lo que nosotros vemos y consumimos en Internet es la puntita de un iceberg, que mucho más profundamente tiene una red oscura, la red profunda que le llaman, a la que realmente es muy difícil poder acceder y donde operan cosas terribles, ¿no? De todo tipo. No tiene caso ahorita ahondar en eso. Pero bueno, sí me queda claro una cosa y creo que el documento lo establece. Habría que insistir. Una cosa son los contenidos cuyo emisor está claramente identificado o reconocido, como puede ser un canal de televisión, un periódico, una estación de radio, y que utilizan las plataformas digitales para extender ese contenido. Y otra cosa son estos contenidos cuyo emisor es ya sea apócrifo o anónimo o individual y que no se le puede reconocer. Y lo decías tú bien, Gabriel, o sea, los usuarios de plataformas que tienen a su vez su propia autorregulación, como Twitter, que lo sacaron, Facebook, que de repente anda censurando o cortando algunas de las páginas o de los usuarios porque dicen no cumpliste con nuestros premisas o nuestros estándares de calidad, y entonces se les suspende una semana, un mes o lo que sea. En fin, entonces sí es importante distinguir esto. ¿Cuál es el ámbito real de acción que tendríamos, de acuerdo a lo que estás incluso planteando, Gabriel, y los compañeros que participaron en toda la elaboración de este documento? Creo que efectivamente, en la medida en que los canales de televisión, las estaciones de radio, incluso los periódicos, digamos, hacen este proceso de migración digital, debe de migrar con ellos todos los códigos de ética, todos los estatutos que tienen de autorregulación y además todos los principios jurídicos que ya están contemplados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que aunque la Suprema Corte no utilizó el término de reviviscencia, como lo señaló Irene Levy hace poco en un trabajo muy bueno, dice, bueno, automáticamente al quedar anulada la reforma del 2017, debe de prevalecer la ley original del 2014, ¿no? En relación a otro fallo que hizo la Corte recientemente. Entonces, me parece muy importante que tomemos en cuenta esto, porque habría que presionar a los medios desde las defensorías para que hagan explícito, cuando utilicen las plataformas digitales, que todos aquellos elementos que están en su programación normal, también pasan a Internet. Y consecuentemente, las defensorías debemos de estar pendientes de que los contenidos que se transmiten en Internet, porque, y esto aquí un paréntesis,
Algunos, Canal 11, por ejemplo, tiene algunos programas que solo están por Internet, algunos contenidos que solo están por Internet. Bueno, y ha habido algunas quejas al respecto, y la propia unidad jurídica de Canal 11 me dijo, tú ahí no tienes vela en el entierro. Entonces, habrá que, de alguna manera, armonizar esto y hacer ver al concesionario que, bueno, todos los compromisos al cable, a la digital. De hecho, hace unos años platiqué con el, digamos, supervisor de estándares de calidad de la BBC, y él me decía que incluso la BBC estaba trabajando en un documento para que los empleados de la BBC que utilizaran a título personal Twitter, Facebook, TikTok, etcétera, se ajustaran a ciertos estándares de contenidos, de, digamos, comportamiento, para que no hubiera esta disparidad entre lo que representa la emisora, en este caso la BBC, y sus empleados individuales, que de alguna manera se sienten que pueden ir por la libre. Recordemos que antes vivíamos en una especie de blogósfera, y aunque todavía hay muchos blogs por ahí, en realidad ya las grandes concentradoras de usuarios como Facebook y Twitter, bueno, tienen ya sus propias reglas del juego. Creo que el documento en ese sentido está abriendo brecha en algo en lo que todos tendríamos que reflexionar, porque efectivamente hay un proceso de migración de usuarios hacia las plataformas digitales. Y cuando menos en aquellos casos donde, repito, los emisores de contenido son claramente identificables, claramente, digamos, determinables, tendrían que asumir este compromiso de defensa de los derechos de las audiencias y los principios básicos de los derechos de las audiencias, sin menoscabo, obviamente, de la libertad de expresión. Entonces, yo tuve la oportunidad de leer este texto ya hace algún tiempo, Gabriel, y como te comenté, no sé si se pueda compartir pantalla, rápidamente, en un segundo aquí lo hago. Escribí un pequeño texto que de alguna manera no se equipara a esta maravillosa introducción que presentó Betty, pero es un pequeño texto que va en el blog del Defensor de Canal 11, donde se hace alusión a la importancia de este documento. Es un texto muy breve, no lo voy a leer, lo pueden consultar en la página del Defensor de Canal 11, pero donde cito precisamente la importancia que tiene este documento, y haciendo también referencia a esta diferenciación que algunos quieren hacer entre una cosa son los medios convencionales y otra son las plataformas digitales. Y ahí la parte filosófica o la parte ético-normativa me parece que es muy clara. Los derechos de las audiencias, dejo ya de compartir, nada más era para que lo vieran, esto fue lo que se envió, son unas 3 cuartillas, y bueno, lo dejo ahí. Salió publicado en el mes mayo. Una de estas cosas que me parece muy importante es que los principios básicos, tanto de libertad de expresión y derecho a la información, como de los derechos de las audiencias, y lo decía muy bien Mercedes, no tienen por qué perderse por el hecho de que se pasan a otra soporte, en este caso al soporte digital o tecnológico, ¿no? Entonces será cosa incluso que la propia Asociación Mexicana de Defensores de la Audiencia y con la UIT también, pues se haga, digamos, un trabajo de mayor difusión de la importancia de que los medios, cuando menos los identificables que tienen un espacio en Internet, se ajusten y hagan explícito los mismos principios de sus códigos de ética para todo lo que ocurre en las plataformas digitales. Entonces yo creo que es un reconocimiento muy importante, no solo a tu capacidad, Gabriel, a lo que se está haciendo en México, sino también a este trabajo que, como tú bien lo mencionas, tiene que ser necesariamente colegiado, tiene que ser necesariamente dialógico y tiene que ser sobre todo reflexivo y autocrítico, porque de lo contrario, pues bueno, podemos tener un decálogo de buenas intenciones, pero pues no pasaría de ahí. Entonces creo que ya es un avance, este documento es una brecha, está abriendo brecha, y habría que rescatarlo para quizá trabajarlo regionalmente, hacer este énfasis en el caso específico de México, a unas sabiendas, Gabriel, Betty, todos los aquí presentes, de lo difícil que es convencer a
a los concesionarios y a las autoridades de que reconozcan esto que ya está plasmado constitucionalmente y que hay que hacer efectivo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Realmente es una invitación muy provocadora, lo cual me parece muy bien. Ok, ¿alguno? Oye, Betty, quiero nada más hacer un comentario muy breve de lo que dijo el maestro López Veneroni, de hacer extensivo ya esta recomendación a los medios en los cuales nos desenvolvemos. En el caso específico de Radio DG y Canal 44, justo este fin de semana ya había propuesto una modificación a un documento que allá tienen, que es sobre políticas de radiodifusión, pero ahora ya propuse un nuevo, porque lo eliminaron el que tenían, después adoptaron estas políticas de radiodifusión, pero ya propuse un nuevo código de ética en el cual ya están incorporados aquello que no está en las políticas de radiodifusión, y ahí sí se hace ya la extensión para que todos los contenidos que produce el sistema, incluyendo las plataformas y los medios digitales, sean también considerados con esta protección, pues, de derechos de las audiencias. Y lo recibió en buena onda ahí Gabriel Torres, y de que ahora lo que viene es también ya un trabajo de revisión colectiva, ¿no? Ya hicimos el saque, incluso ya hablamos en ese documento de inteligencia artificial, Betty, creo que es muy importante ya hacerlo, de que todo aquello que se base en la inteligencia artificial debe ser transparentado con las audiencias, porque puede haber una enorme manipulación si también no se transparenta esta situación. Bueno, a ver cómo lo toman. Y también ahí hay un problema que recientemente se estaba discutiendo a nivel internacional, que se presta a ser el gran mecanismo de plagio. Sí. La inteligencia artificial. Entonces, que sí sería importante que plataformas como ChatGPT, cuando hagan síntesis de contenidos que uno solicita, se digan las fuentes. Por supuesto. Que sería maravilloso. Perdón, nada más. No, seguro. Me parece que sí, son temas de gran importancia para ser incorporados en nuestro ejercicio cotidiano de reflexión y en nuestra práctica cotidiana como defensorías. ¿Alguien más? Ahora sí podrían hacérmelo saber, levantar la mano para si alguien quiere participar, intervenir, dar algún comentario. A ver, Adriana Solórzano. Gracias, querida Betty, solo quisiera comentarles que acaban de compartir en el chat el documento al que hizo referencia el doctor Veneroni. Ok, perfecto. Si lo quieren bajar de ahí, y si no, en la página de la Defensoría del Canal. Gracias. Sí, Adriana. Pues primero, por supuesto, felicitar a todos los involucrados en la generación de este documento, que es pertinente, que es importante y que además lamento no haberlo podido leer previamente, pero por la exposición se ve que es bastante completo. A mí me queda una duda, que de haber leído el documento a lo mejor no le estaría externando, pero bueno, ya que tengo la oportunidad. A ver, la idea sería que entonces quienes estarían obligados, digamos, a respetar estos derechos de las audiencias son principalmente los servicios asociados a la radiodifusión, entiéndase OTTs y cualquier transmisión asociada a un medio de comunicación tradicional que tenga alguna transmisión en Internet. En general me parecería bien pensar en primera instancia en corporativos, porque la principal preocupación siempre es, digamos, la asimetría entre un corporativo que puede vulnerar a un ciudadano de a pie y en el caso de Internet, pues un corporativo estaría asociado a un alcance mayor de seguidores y de pues una incidencia diferente a la que tendría un ciudadano generando pues algún discurso inadecuado en Internet. Es decir, no vamos por los ciudadanos. El asunto es, y los influencers, porque los influencers sí tienen digamos,
un alcance muy grande, muy elevado, y aparentemente no son corporativos, pero a veces hay detrás de ellos todo un entramado de intereses y de producción. O sea, aparentemente es gente subiendo su video, ella sola y su alma, pero eso es solo una apariencia. Hay detrás siempre un entramado de comunicación también fuerte. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la postura con respecto de pues lo que producen los influencers? Bueno, la respondo de una vez. Gracias, maestra. Pues mira, no, el consenso que se tuvo en este documento es de que abarcaría en esencia a los medios del mundo digital que son muy parecidos a los medios tradicionales. En esencia, esto que tú ya muy bien describiste, que son la extensión de los medios tradicionales en el mundo digital, pero también todas las OTT, o sea, Netflix, Amazon, Spotify. ¿Por qué? Por esta similitud tecnológica y de consumo. Regular a los influencers, pues ya es otro ámbito en el que no entrarían, al menos en lo que ahora se pretende con esta recomendación, las defensorías de las audiencias o defensorías del público u ombudsman, salvo que pues, YouTube quisiera asumirlo, ¿no? Como una posibilidad, pero lo cual parece muy poco, muy poco probable, ¿no? Por las prácticas que ya le conocemos a Google y a otras grandes plataformas que tienen un poder inmenso. No. Y fue una discusión que en su momento, porque el documento, como les platicaba, iba teniendo revisiones. Y entonces hubo un encontronazo allí en el mundo digital, ¿no? Ya me refiero a las redes sociodigitales. Y entonces decía Gustavo en estas discusiones y también algunos colegas, sobre todo de Argentina, que decían, bueno, tú sabes que esa es una discusión que se está llevando a cabo a nivel ya de congresos, ¿no? En Estados Unidos y en Europa. Y dice, ¿realmente nos queremos meter ahorita en eso? Entonces, porque pues, a lo mejor resulta que por lo pronto estorbamos hasta en el proceso. No lo dijo de esa manera, pero es así como que muy difícil llegar a plantear esa posibilidad, porque humanamente es imposible vigilar todo lo que sucede en las redes sociodigitales. Como saben, tanto Facebook, Twitter, TikTok, no tienen 10 o 100 supervisores de contenidos, tienen miles de supervisores de contenidos que son los que revisa que se cumpla con las políticas de la empresa y son los que se encargan, muchos de ellos, porque lo otro es la forma automatizada, ¿no? Que se bajan ante el algoritmo que detecta algunas palabras clave y bajan de manera automatizada los contenidos, lo cual nos lleva a otra discusión que ya ves que es la censura y todo esto, ¿no? Pero también están los supervisores. Entonces decía, a ver, ¿a poco estamos dispuestas las defensorías, los titulares de las defensorías a meternos en ese terreno tan puntual, ¿no? Dice, no vamos a poder, sería imposible, humanamente va a ser imposible, pero sí lo podemos hacer con los medios que tenemos relación, eso por una parte, y sí lo podrían adoptar también las mismas plataformas que tienen un mayor control, al menos porque ellos son los que finalmente deciden qué es lo que se ve, qué es lo que se sube. Yo sé que en Spotify también hay muchos que suben, pero hay mayor control, a diferencia, por ejemplo, de los influencers, ¿no? Que ahí son cuentas que nacen millones o miles, nacen todos los días, pero al mismo tiempo desaparecen. Entonces, por ahí iba más o menos la discusión y por eso terminó acotado a ese mundo, sobre todo de las OTTs y esas extensiones, ¿no? Del mundo digital de los medios tradicionales.
Muchas gracias, maestro. Antes de, ya vi otra manita, pero tengo una segunda pregunta. El asunto de las OTTs, creo que uno de los aspectos más difíciles de aterrizar es la parte supranacional. Entonces, ahí, ¿cómo estaría resuelto? Es decir, hablamos de mecanismos de autorregulación por país, por región, por operador, porque es de repente pues muy complejo imaginar estos conglomerados tan gigantescos y pues el desafío que representa efectivamente el garantizar los derechos de las audiencias. No, ahí lo que se estableció, aunque no de manera puntual en el documento, porque habría que establecer un procedimiento mucho más amplio, quizá mucho más global, pero más bien tendría que ser cada país el que determine los criterios, los puntos a incluir, pues, en los marcos jurídicos correspondientes. Entonces, de ahí que se retomó esta experiencia de Argentina, porque estas propuestas son realmente muy interesantes. Ahí, por ejemplo, no tendrían tanto problema en extender las facultades de la Defensoría del Público en las OTT. Sería un proceso mucho más sencillo en términos legales. Yo sé que va a haber muchas resistencias, pero lo que se planteaba era la facilidad. Bueno, como nosotros tenemos un marco jurídico distinto, con alcances distintos también en cuanto a las defensorías, pues debería plantearse, sí, un objetivo similar, pero también con base en la estructura jurídica que se ha planteado en cada país. Entonces, así como se han planteado la cuestión de los impuestos, la cuestión de la producción nacional independiente, por ejemplo, también debería plantearse el papel de las defensorías en cada una de los países. Perfecto, muchas gracias, maestro. Reitero mi felicitación y ahora Muchas sí, gracias. dejo el micrófono. Muy bien. Me parece que incluso la política general de la UNESCO, me atrevo nada más para cerrar lo que preguntabas, Adriana, es fundamentalmente propositivo, sustentado, argumentado, pero propositivo para que cada uno de los países integrantes pueda retomar, adaptar, adoptar o ajustar algunos de los lineamientos que pudieran ser convenientes. Hay un estímulo, pero básicamente en el sentido que UNESCO hace sus cosas, poner los temas en la mesa, hacer mucho ruido con ello, pero fundamentalmente propositivo para los países, para cada país. Ahora sí, había una mano levantada y desapareció. Sí, era Es la Hilda. mía, Betty. Y luego, Hilda Saray. es que desapareció el logo, perdón. Sí. Y apareció Hilda, perdón. Muchas gracias, Betty. No, al contrario. Muchas felicidades, Gabriel, por tu trabajo. Al igual que Adriana, quedó totalmente invitada a leerlo y además, pues, a estudiarlo como un documento de referencia. Y yo tengo una pregunta y un atisbo de propuesta. La pregunta tiene que ver con el marco general de los derechos humanos. Como tú lo mencionas, como sabemos, los derechos de las audiencias son derechos humanos, con todas las características que ya se han mencionado. Y mi pregunta tiene que ver con que tenemos el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, por un lado, y tenemos también el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ¿no? Y hay diferencias, si no de concepción, sí de procedimiento en ambos sistemas. Y eventualmente, estas diferencias de procedimiento en ambos sistemas podrían matizar la lectura, las políticas y la instrumentación de herramientas específicas en temas como, por supuesto, los derechos de las audiencias. La pregunta específica es esta: ¿cuáles serían, aterrizadas ya o en lo específico, las diferencias en la defensa de los derechos de las audiencias derivado justo de estas diferencias territoriales, pero que también son políticas, culturales y demás, entre el sistema interamericano y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos?
Bueno, esa sí fue pregunta ya para, para muy elevados conocimientos sobre estos temas fundamentales, querida Hilda. No, más bien aquí partimos ahora sí que de lo que hay, de los instrumentos con los que estamos mucho más relacionados en nuestra materia del campo de la comunicación y en esencia sobre el derecho de libertad de expresión y el derecho a la información. A partir de estos conceptos es donde ahí comienza a darse este desglose de los derechos de las audiencias, a partir, como ya decíamos también, de los efectos que tendría la comunicación o el impacto que tendría. Entonces, posiblemente haya documentos todavía mucho más precisos en ese terreno. Como tú te das cuenta, nada más nos basamos en algunos de estos documentos pues internacionales, estas resoluciones a nivel internacional muy básicas, pero no entramos a esa profundidad porque sabíamos de antemano, también con lo que pudimos indagar, que quizás allá en los tribunales y quizá también en otros documentos no veíamos este concepto de los derechos de las audiencias. Entonces, más bien es eso, partimos de lo básico y a partir de ahí es como comienza a darse, sobre todo en esa primera parte, este desarrollo conceptual, que es lo que pretendimos hacer en el documento, es decir, ¿en qué momento empezamos a hablar de los derechos de las audiencias y a partir de qué documentos, pues, macro, ¿no? Internacionales. Y ya, eso es todo, pero ya, no, la verdad es que, sinceramente, querida Hilda, no profundizamos hasta por allá. Te lo agradezco mucho porque, como decía el doctor López Veneroni, todas las referencias de América Latina y de México, que tú lo has hecho muy, muy atinadamente, creo que son absolutamente relevantes en el tema, porque en ocasiones pudiese parecer como muy fácil adaptar y traer los conceptos europeos y pretender una instauración o una aplicación inmediata, cuando en el sistema justo de derechos humanos, que es nuestro campo, hay diferencias importantes, ¿no? Para empezar, el Estatuto de Unión Europea ha significado un concepto distinto de soberanía de las naciones. Todas las naciones han cedido un poco y han negociado en términos de soberanía para justamente constituirse como una Unión Europea, y en América no, estamos en el pleno ejercicio de los estados nacionales. Entonces creo que eso es muy importante y apunta a la relevancia de los trabajos como el tuyo, al trabajo, por supuesto, de Observacom y los trabajos que se han realizado en Argentina y que pues venturosamente la AMDA y nosotros como sus integrantes estamos cercanos y en la misma lengua de esos trabajos, ¿no? Entonces creo que eso sería muy importante. Y la propuesta que yo me atrevería a hacer a los colegas, a las colegas de la AMDA, va en el sentido de que la AMDA como tal, derivado de esta presentación y de este magnífico texto tuyo, podría ser una recomendación respecto a ese asunto, ¿no? Una recomendación urbi et orbi para que quien la quiera aceptar la acepte y quien no, pero bueno, la AMDA ya hizo la recomendación, pero en particular para quienes tenemos relación con medios públicos o con medios de servicio, medios sociales o comunitarios, universitarios, etcétera, que están en esta esfera, ahí sí creo que podemos tener una interlocución mucho más interesante, toda vez de que los medios públicos en general, y por eso me asombra muchísimo lo que le dijo el jurídico al doctor López Veneroni de Canal 11, de que no tiene injerencia, bueno, está siendo muy recto, por supuesto, el jurídico en su lectura de la ley, diciendo que sí, efectivamente, no tiene nada que ver, pues no dice la ley
que tenga que meterse en Internet. Sin embargo, estamos hablando de un medio público perteneciente a la Administración Pública Federal, al Estado mexicano, y que no tendría en principio que hacer ninguna diferenciación en la calidad, orientación y servicio de sus productos mediáticos presentados al aire vía antena y presentados en Internet. Entonces, creo que esa podría ser uno de los elementos que podríamos integrar en esta recomendación. Efectivamente, el jurídico de Canal 11 tiene razón y en términos jurídicos está pensando ordenadamente en términos legales. Pero, adicionalmente, en términos políticos, jurídico-administrativos y de responsabilidad social, todos los medios públicos estarían en esa perspectiva obligados a hacer una extensión de sus compromisos al aire con sus contenidos vía Internet, cualesquiera que sean estos, ¿no? Entonces, pues esa sería una posibilidad de aportación desde la AMDA para los medios de comunicación. Muchas gracias y de nuevo muchas felicidades, Gabriel. Magnífico trabajo. Muchas gracias. No te escuchamos, Betty. Perdón. Yo en lo particular, a ese respecto, más allá de, por supuesto, coincidir con esta propuesta, que tampoco es tarea fácil, yo, por un lado, estoy convencida de que la asociación y cada uno de los defensores y defensoras de audiencias en esta etapa emergente de la figura misma de la defensoría en nuestro país, ya no tan emergente, pero finalmente sí, porque ha tenido que ser peleada por otras vías. Estamos con la enorme tarea también de construir el campo profesional, el campo de la reflexión, definir y delimitar perfectamente nuestras herramientas. Estamos en un proceso absolutamente enorme de trabajo para la construcción precisamente de ese perfil y de ese campo. En ese mismo sentido, yo creo, sí, que la ley, podemos decir, bueno, sí, puede haber dicho el abogado, vamos a agarrarlo de ejemplo, al abogado de Canal 11, que pues tú no tienes competencia porque la ley no te lo da, pero la Constitución sí nos los da. Porque, y yo insisto permanentemente en eso con mis colegas que me lo han oído decir muchas veces, el artículo 6º de la Constitución, cuando establece que la ley deberá establecer los mecanismos para la garantía de la atención y la garantía de los derechos de los usuarios de las telecomunicaciones y de las audiencias, se quedó ahí. Solo dice de las audiencias. No dice de las audiencias de radio y televisión abierta. Dice, la ley nos tiene que dotar de herramientas y mecanismos para promover y garantizar los derechos de los usuarios, y ahí sí especifica de los usuarios de telecomunicaciones y de las audiencias. No dice en qué lugar o en qué frontera. Y de ahí tenemos que colgarnos para la construcción de este campo, me parece a mí. Aclaro rápidamente que es abogada de Canal 11, no solo es muy amable y muy, digamos, empática con lo de los derechos de las audiencias. A ella le ha tocado recibir muchísimas, digamos, manotazos por parte del IFE, del IFETEL y del INE. Por me lo sospecho. Que pasa en el 11, y ella me dice, lo que pasa, Felipe, hay que estudiar cómo podemos precisarlo, pero además otra cosa muy real, el problema que tiene Canal 11, no sé otras defensorías, es que el personal que labora en esto de la defensoría es uno, o sea, es un servidor, y realmente no da mucho chance, pues,
un poco lo que decía también Gabriel, o sea, si nos vamos extendiendo a esto, sí se va a requerir una infraestructura de apoyo más amplia porque pues, es difícil darse abasto, ¿no? Por Sí. fortuna, la actividad en el 11 es muy, muy fuerte, de lo que llega de los muy amplia, de lo que llega del radio y de televisión. Entonces, abrirlo más a Internet sí requeriría de un apoyo mucho más específico, que se puede resolver, pero bueno, sí hay la posición y hay la voluntad. Nomás quería aclarar eso, no crean No, que es sí. así como, no, tú, fuera de ahí. No, pero lo entendemos perfecto, por supuesto. Entonces, Bueno, no sé si hubiera algún otro comentario o alguna otra participación que ustedes quisieran antes de que cerrar. Miren, ya paró el granizo. y se vino para acá. Nada más llueve. Pero para poder simplemente agradecer el tiempo que nos están regalando, mucho de lo que hay que construir, que decíamos ahorita, es precisamente una de las razones por las que estamos tratando de tener este tipo de encuentros, de compartir experiencias, de compartir documentos, conocimientos, precisamente porque la tarea no es poca y a los niños les toca, como a todos los defensores y nos toca ir construyendo en colectivo esto, y una buena provocación fue la que nos ha hecho Hilda Saray. Bueno, si no hubiera otra participación en el chat, no sé si lo haya, ¿no? ¿Alguna cosa del chat que... No, Betty, no tenemos preguntas. No hay nada en que el leer. chat. Pues yo Solamente había una pregunta sobre dónde conseguir el texto de Gabriel. Voy a pegar el enlace también en el chat para que quien aún no lo tenga lo copie y pueda descargar el trabajo completo. Y está en la página web de AMDA. También la posibilidad de la liga para poderlo bajar. Está en la página de AMDA. ¿Sale? Ajá, sí. Pues no me queda más que agradecerles a todos y a todas y cada uno de los que están aquí presentes y por supuesto a Felipe López Veneroni y por supuesto a mi querido amigo y colega Gabriel Sosa Plata por haber aceptado regalarnos este tiempo, regalarnos este texto y regalarnos su gran experiencia. Muchas gracias, querida Betty. Un honor. Muchas No. gracias, Betty. Gabriel, felicidades, un abrazo. Gracias, querido maestro, también. Que pasen Gracias buena a tarde. todas y todos, queridos Muchas colegas. gracias. Abrazos. Bye, Gracias. Pórtense bien. Hasta pronto. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias.